bienvenidos a todos. Felicidades a la Fundación Pharmaceutical Care por esta convocatoria, un día con un festivo entre semana. No es mi cumpleaños, no. Vale, seguimos. Esto lo hemos hecho también para animar un poco porque al ser la última mesa hemos de hacerla un poco interactiva y mis compañeros ya saben que sí. Además, cuando hacíamos el café, no sé quién comentaba, dice, bueno, esto de la humanización es como muy etéreo, para nada. Lo vamos a aterrizar y veréis que tiene mucha relación con todo lo que hemos hablado antes, con los servicios, con la relación con el paciente, etcétera. Tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que será una excelente mesa. La mala es que haremos muchas preguntas y mucho debate, pero la persona que haga la pregunta tiene, me ha dicho la organización, 30 segundos para preguntar, porque si no son pequeños monólogos a veces que los podemos hacer luego en el pasillo o tendremos ocasión, ¿vale? Primero os voy a presentar a las tres personas que me acompañan. Leeré un breve currículum, porque si no estaríamos más leyendo currículum que debatiendo y no es caso. Doctora Elena Vallés, doctora en farmacia de la Universidad de Salamanca, graduada en nutrición, diplomada en sanidad, máster en atención farmacéutica por la Universidad de Granada, profesora en varias universidades y másters, trabaja como investigadora y también en oficina de farmacia. Bienvenida. Roberto Vallés, farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria, doctor en farmacia, es experto en gestión sanitaria y terapias avanzadas, coordinador de telefarmacia y del Comité de Humanización, por eso estás aquí, Comité de Humanización del Gregorio Marañón, él está en el Gregorio Marañón y la verdad es que nos podrá decir cosas muy interesantes. Y Marta Galipienzo, licenciada por la Universidad de Navarra en farmacia, experta en ortopedia. Tú has alternado los análisis clínicos con la oficina de farmacia, luego hasta el 2001 análisis clínicos y luego hasta la actualidad oficina de farmacia, vicepresidenta del Consejo y la verdad, y ha sido 8 años presidenta del Colegio de Navarra. Muy bien, y a partir de aquí yo os lanzaré la primera pregunta sin antes hacer una reflexión de 30 segundos, si no a mí también me apagan el micro. Pero que es sobre el concepto de humanización, que lo importante es que veamos la humanización en dos planos diferentes. La humanización a pequeña escala sería la relación que cada uno de nosotros como farmacéuticos podemos tener con el paciente. Esta es una parte importantísima. Y la otra es la de grandes proyectos que se hacen, por ejemplo, en hospitales, pues hacer salas más creativas y más empáticas para los pacientes, sobre todo los pacientes más frágiles, gente mayor, gente joven, gente muy joven, etcétera, etcétera. Y siguiendo un poco lo que decía la Organización Mundial de la Salud, que es importante dar vida a los años, pero también años a la vida. Y la vida y los años a la vida es la calidad de vida. Y la calidad de vida va mucho más de que la persona esté bien, esté confortable, no tenga dolor, no tenga molestia, sino está en la parte emocional. Y yo creo que hoy aquí lo que vamos a tocar, sobre todo en esta mesa, es la parte emocional. Yo empiezo con una pregunta, luego haréis una exposición cada uno, pero un poco que defináis vosotros qué es la humanización para vosotros. Empezamos por ti, Elena. Venga, empezamos. Pues para mí la humanización serían todas aquellas acciones que, enfocadas al paciente, van encaminadas a mejorar su salud, pero su salud tanto física como mental como emocional. No solamente teniendo en cuenta al paciente, sino también a sus familiares y al resto de profesionales sanitarios, y que tienen como centro el trato digno de la persona, un poco. Luego, en tu ponencia, lo aterrizaremos un poco más, que yo creo que lo importante de aquí es que esta mesa no será de filosofía, sino que será de ir aterrizando las cosas y hablando, pero la primera gran pregunta pues hay de hacer, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por invitarme a estar hoy aquí, que es un auténtico placer, y además en esta ciudad tan maravillosa. Con esa temperatura, que si lo llego a saber, me traigo un pantalón corto y me quito la chaqueta. Bueno, yo no voy a hacer presentación de diapositivas, pero bueno, voy a contestar a tu pregunta y luego, si da tiempo, pues contaré algún proyecto que hemos hecho en el hospital. Bueno, para mí la humanización de la asistencia sanitaria es garantizar esa asistencia sanitaria que respete
y valore los derechos y la dignidad de las personas. Y digo personas porque tengo en cuenta a pacientes, tengo en cuenta a profesionales sanitarios, también fundamental. Porque si nosotros no mejoramos nuestra satisfacción como profesionales sanitarios, como farmacéuticos, difícilmente lo vamos a hacer con los pacientes. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo logramos ese respeto de la dignidad y los derechos de los pacientes? Pues yo creo que lo logramos, primero, como ha comentado también Elena, teniendo en cuenta al paciente y su familia, conociendo sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus valores, algo fundamental. Por otro lado, teniendo en cuenta esa visión sistémica que es la humanización, conocer que cuando un paciente enferma o tiene en cuenta todo su entorno, no solamente su enfermedad o su familia, sino todo lo que le rodea. Luego también es importante tener en cuenta que hay que abordar todas las dimensiones de las personas y tener en cuenta desde aspectos culturales del propio paciente hasta ámbitos macro como la organización del sistema sanitario. Y luego 2 puntos más, que para mí uno es fundamental y bueno, yo cuando preparaba esta charla estuve leyendo sobre Gregorio Marañón, que decía que es la escucha activa del paciente, que el propio paciente se sienta que estamos siendo escuchados, que puede hablar abiertamente y que hay alguien detrás que entiende sus necesidades. Y luego ya, como has comentado, los espacios, ¿no? Tener en cuenta unos ambientes cómodos, cálidos, que permitan la confianza y esa intimidad con el paciente. Así que, en general, para mí la humanización va más allá de simplemente aplicar pequeñas prácticas, sino abordar todo en un conjunto integral que sitúa al paciente en el centro de nuestras actuaciones, del sistema, como se dice hoy en día. Muchas gracias. Has dicho esto de los espacios, y es importante en los hospitales. Ahora cada vez entramos en hospitales y hospitales públicos con una dimensión un poco diferente. Yo me acuerdo hace unos años, yo soy de Barcelona y no quiero nombrar hospitales, pero entrabas en ciertos hospitales y ya hasta enfermabas un poco más, ¿no? Porque ibas por aquellos pasillos lúgubres, que no había luz, que no había... Entonces, bueno, esta humanización se va yendo desde los profesionales hasta los espacios. Marta. Bueno, pues yo seré breve y además cuando hablas la última es lo que toca, que se ha dicho mucho. Yo cuando íbamos a hablar de esta mesa y preparaba un poco la mesa, me puse a mirar lo típico en Internet, humanización. Y de las definiciones que salía y tal, creo que la que me pareció más corta y más clara es parecido a lo que ha dicho Roberto, y decía poner en valor la dignidad y la individualidad del ser humano para dar una atención personalizada. No hablaba de salud, hablaba de humanización en general y dije, vamos, es perfecta para nosotros. Creo además que es lo que hacemos en el día a día. Y por decir alguna de las cosas que luego igual en el debate podemos contar más o en la presentación diremos más como el Consejo lo está intentando aterrizar. Como dato curioso y para tratar después, digitalizar también puede ser humanizar. Y en el Consejo así lo estamos entendiendo, poniendo esa digitalización al servicio de los pacientes y no para quitarte al usuario de encima, que es lo que hacen en otros sectores de atención. Luego ya, si hay tiempo, ya hablamos más de esa parte. Pero ahora lo podemos unir. Yo quería que hicierais una breve presentación cada uno. Tú, Roberto, si quieres, te extiendes más en las preguntas también. Porque, no, porque Roberto no es que haya venido sin los deberes hechos, es que nosotros teníamos un grupo de WhatsApp y en un principio habíamos dicho que queríamos hacerlo todo muy interactivo para que vosotros, pues, y las horas y tal, pues lo vierais todo más. Y entonces él no preparó nada, pero no pasa nada. No preparé diapositivas. No preparó nada gráfico. Vale, yo sí que había hecho una pequeña presentación, se la hemos jugado en realidad, es verdad, Roberto. Me da culpa porque yo pregunté y dijimos más sin nada, pero luego había llegado el Consejo y entonces igual si me la ponen son solo 8 diapositivas, o sea que como es muy corta vamos en el mismo formato. Bueno, creo que no he agradecido a Ana y a mis compañeros canarios el estar aquí, por supuesto al moderador, así que aprovecho ahora. Y bueno, os cuento un poco lo que nos pasaba a nosotros, eso, cuando piensas en hablar de humanización y se te ocurren 1000 cosas que hacemos, 1000 que podemos hacer, pero el título era Farmacia comprometida con la humanización de la asistencia sanitaria. Y dije, bueno, comprometida no, súper comprometida con esa humanización y además teniendo en cuenta que no hay que dejar a nadie atrás, o sea que tenemos que estar comprometidos con todos. Tenemos muchísimos retos.
incluso modas, me atrevería a decir, con la humanización, la digitalización, el desarrollo sostenible y tal. Y ahí queremos que... ¿No se me oye? Ah, sí, vale. Y ahí queremos que no quede nadie atrás, ni de nuestros pacientes ni de nuestros profesionales. La pandemia yo creo que ha venido a destacar que había muchas vulnerabilidades, tanto en los pacientes o en los usuarios de los sistemas de salud como en los propios sistemas de salud. Y creo que nosotros demostramos, aunque ya sea un poco feo hablar de pandemia ahora, pero me parece que en la humanización la demostramos muy bien los farmacéuticos, que estábamos ahí y que éramos un motor importante para ese cambio. Y yo creo que es que además no nos estamos pidiendo al humanizar nuestra atención algo muy diferente, porque es algo que ya venimos haciendo, solo que tenemos que empezar a hacerlo de una forma más protocolizada y organizada. Yo creo que nuestros valores nos definen. O sea, aquí hemos puesto unos pocos, pero creo que la profesión farmacéutica, y hablo en global, no hablo solo de los farmacéuticos comunitarios, pero si algo generamos es confianza, somos accesibles, tenemos un conocimiento sanitario que ponemos en uso y disfrute de nuestros usuarios. Hay una capilaridad ahí sí de la red de farmacias que hace que sea muy útil, una vocación de servicio incuestionable y una cercanía. Entonces, con todos estos valores, pues yo creo que hablar de humanización es más que digno. Y por hablar ya de la farmacia comunitaria, como os decía antes, y en la pandemia también, sí que hemos visto que tanto en investigación como en laboratorio, en farmacia hospitalaria, que tuvieron que hacer ingeniería para conseguir según qué medicamentos, todo el mundo toda la profesión farmacéutica estuvo muy implicada y así se ha reconocido, pero siempre lo más visual es la farmacia comunitaria, porque como bien dice el lema, somos la cara visible y la cara más accesible del sistema. Son datos que aquí conocemos casi todos, pero me parece que es importante también remarcar, bueno, somos 22.000 farmacias y el 99% de la población tiene una farmacia en el lugar donde reside. Eso ya de por sí es humanizar la asistencia. Como macrocifras, pues por todas las farmacias de España pasan 2,3 millones de ciudadanos, se hacen 262 millones de actuaciones sanitarias y suponen un ahorro de más de 3.200 millones al sistema sanitario. Pero a mí de esta diapositiva lo que más me llama la atención son las cifras del centro, que son 2.089 farmacias en municipios de menos de 1.000 habitantes, y de ellas 1.139 en municipios de menos de 500 habitantes. Yo creo que si hay algo más personalizado que el trato que dan esas farmacias a sus pacientes, debe ser muy raro. Vivir en el entorno rural, y yo lo sé por propia experiencia, tiene muchas desventajas, tiene falta de servicios, tiene escasez de apoyos en cuanto a lo social y a lo emocional, tanto como a lo sanitario, pero si algo tiene es la humanidad de esas gentes ayudándose unos a otros. Y en esas gentes está claro y se ha visto que el farmacéutico es uno más y que pasa a ser parte de la vida de esos habitantes de ese pueblo pequeño, no solo como referente de salud, sino como referente de muchas dudas que a veces por falta de formación, por falta de medios, esa gente que suele ser mayor no puede resolver y en los que el farmacéutico se implica de manera especial. Y bueno, pues con este análisis y un poco en la línea de lo que hablábamos antes, de dar un paso más y hacer las cosas más organizadas, más allá de lo que hacemos, que entiendo que es lo que luego nos van a contar también los compañeros, cómo hacerlo, y en el Consejo lo que se decidió es hacer una estrategia social de la profesión farmacéutica. Ya hace más de 2 años que se apostó por esto. Yo creo que es una hoja de ruta que podemos usar todos para ir dando esos pasos de tal forma que nuestra actuación profesional de cualquier sector de la profesión farmacéutica ponga un poco en el centro pues, los derechos de esos ciudadanos, ya no digo ni pacientes, porque no tienen por qué ser pacientes, y que lo hagamos de una forma lo más sostenible posible. Para ello, pues nos fijamos un horizonte 2030, que está muy de moda también y que creo que hay que hacerlo porque es la forma de avanzar. Tenemos 5 líneas de actuación en función de a qué usuarios van a ser los beneficiarios.
los pacientes, la infancia, las mujeres, los mayores y los colectivos vulnerables, que puede ser por una discapacidad, por una dependencia, situaciones de pobreza o de exclusión social. Todo esto va acompañado de 8 líneas de trabajo, que por no entretenerme y no alargarme no las voy a leer, pero sí que voy a destacar los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, que antes hablábamos de ellos, porque eso es otra forma de humanizar y de dar un trato especial. Un objetivo común, al final, poner al paciente y sus derechos en el centro y hacerlo de una manera sostenible y fomentando la cooperación. Y la última, la situación en la que estamos ahora y cómo apostamos por esa humanización de una forma social y más protocolizada. Hay 7 grupos de acción: el Observatorio Social de la Sostenibilidad, la soledad, los pacientes, la cooperación internacional, los medicamentos y la accesibilidad, el medio ambiente y la igualdad. Yo creo que más allá de avanzar en esta línea, que es la que se está pidiendo ahora desde Europa y desde nuestros políticos, creo que estamos haciendo acciones muy importantes, pues, por ejemplo, con el medicamento Accesible Plus, que permite que personas con discapacidad tengan acceso a la información del medicamento de una forma entendible, con la red de farmacias contra la soledad. Bueno, quizá luego podamos explicar alguna otra cosa, pero bueno, resumiendo, yo creo que esto es el ejemplo de que el farmacéutico es un agente importante en la humanización, que tiene que ser un motor y una palanca por la que avanzar, y que espero que los sistemas y la Administración sepan contar con nosotros para este avance. Y ya no me alargo más para que tengáis tiempo. Muchas gracias, Marta. La verdad es que desde el Consejo ya hace tiempo estáis haciendo muchas cosas y los colegios también. Aquí solo un tema que yo creo que sería importante. Antes estaba mirándoos a los 3 y decía, claro, es que aquí tenemos la visión del hospital, la visión de la oficina de farmacia. Y hemos de establecer lazos de una vez. No solo en las ponencias y en los congresos, sino yo creo que es importantísimo coordinarse bien, porque al final esta red de más de 22.000 farmacias y más de 300, 400, 500 centros de farmacia hospitalaria, si no trabajan coordinadamente, y más ahora, pues la dispensación colaborativa, medicamentos que cada vez necesitan un doble, será muy difícil llevar a cabo todo esto. O sea que yo creo que por ahí también hemos de ir. Roberto, a ti te hago una pregunta muy concreta, ¿no? Que es, explícanos algún proyecto donde podamos ver todo aterrizado, por ejemplo, en tu hospital, ¿no? Vale. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? De tiempo, que cómo voy de tiempo. De tiempo. Bien, ¿no? Vas bien. Mira, nosotros desde el año 2020 pusimos en marcha un plan estratégico de humanización en el servicio de farmacia. De hecho, ahora lo tenemos que renovar. Entonces, lo voy a contar por encima y te voy a contar, si me da tiempo, 3 ejemplos que, a mi juicio, Perfecto. para mí son los más importantes. Entonces, es un plan que tiene 5 ejes. Uno son los pacientes, lógicamente, otro son los profesionales sanitarios, otro los espacios, y 2 que creo que son la base para que estos funcionen. Uno es la cultura y gobierno, es hacer que se cree una cultura de humanización dentro del propio servicio, que sean los profesionales sanitarios los que sientan la necesidad de humanizar la asistencia sanitaria. De ahí hemos creado comités de humanización, hemos formado en habilidades de comunicación, en habilidades de empatía a nuestros profesionales sanitarios, entre ellos yo mismo. Y luego otro, organización y procesos, que es decir, impregnar nuestro día a día de humanización, nuestra estrategia, nuestros procesos, todo lo que hacemos en el día a día. Es decir, mejorar el cómo hacemos las cosas. ¿Vale? Entonces, dentro de esos planes han ido surgiendo proyectos a lo largo del tiempo. Hay uno que igual lo conocéis, que salió en todos los medios de comunicación, que para mí es el más bonito de todos, que se llama Farmaventura. Entonces, es un proyecto que se hizo en la farmacia pediátrica de mi hospital para niños pequeñitos que están diagnosticados de un cáncer. Entonces, claro, imaginaros un niño pequeño, no sé si tenéis hijos, yo los tengo, y si alguna vez han enfermado, es dificilísimo que un niño de 4 años se tome la medicación si no quiere. Pues imaginaros un cáncer, un tratamiento oral que le va la vida en ello, y te dice el niño que no se lo va a tomar, y se lo das y lo escupe, y no lo toma, y sabes que si no lo toma se va a morir.
Entonces, creamos un proyecto muy bonito, bueno, participó muchísima gente, y que consiste en que ir a la farmacia, al hospital, a tomarse el tratamiento es una aventura. Entonces, el niño llega con sus padres a la farmacia, se le entrega un juego, que es un puzzle, y el paciente, conforme se va tomando la medicación, va completando las piezas del puzzle. Y cuando ya la completa, le dan como premio un póster de... El puzzle suele ser un animal. Entonces, el premio es ir al Zoo de Madrid y luego les dan una mochila con un póster del animal y una carta personalizada. La verdad es que es un proyecto muy, muy, muy bonito. Luego tenemos otro proyecto, al hilo de la digitalización que hablas, que se lo presenté el año pasado en los ODS, que es, tenemos una plataforma de aplicaciones móviles, sobre todo en colectivos vulnerables, pacientes oncológicos, pacientes jóvenes que han sido diagnosticados de una enfermedad inmune, como puede ser una artritis reumatoide, una enfermedad de Crohn, colitis, enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. Entonces, consiste en al paciente, cuando ya le entregas la medicación por primera vez, ofrecerle esa aplicación móvil que tiene algoritmos de manejo de efectos secundarios que el paciente los puede manejar desde su domicilio, simplemente tocando el botón, un simple botón, le hace unas preguntas y te da recomendaciones, y luego establece un canal de comunicación 24 horas con el farmacéutico o el resto de profesionales sanitarios. Es un gesto de humanización y así nos lo trasladan los pacientes. No paran de escribirnos. Incluso pacientes que tienen familiares que son médicos me dicen, oye, muchísimas gracias por permitirme estar más en contacto directo con un farmacéutico, con un profesional sanitario. La verdad es que es muy bonito. Y luego el tercero, que está recién sacado del horno, se llama Pharmacenter. Y esto surge porque cuando un paciente acude al servicio de urgencias, se ha visto que hasta el 42% de la información que le facilita el médico no es completa. No es que no sea errónea, simplemente que no es completa. Y el 60% de los pacientes olvidan la información que les han puesto, información sobre su tratamiento. Claro, el paciente de urgencia le pone un tratamiento y dice, hala, vaya usted a la farmacia a cogerlo. Entonces, hemos establecido como un canal de comunicación directa, tanto con las oficinas de farmacia como con los pacientes, para que nos consulten dudas relacionadas con esa farmacoterapia del informe de alta. Y llevamos, no sabría decir exactamente, 6-7 meses, más de 900 pacientes nos han escrito, dudas relacionadas con incidencias de la receta electrónica, pero sobre todo dudas con la dosificación, dudas con la pauta posológica, con la duración del tratamiento, incluso con alergias u otro tipo de dudas. Y para mí, a mi juicio, son los tres más bonitos, la verdad. Muy bien, yo creo, a ver, son ejemplos claros y aterrizados de humanización, que al final, en este caso, no son espacios, no es el trato directo, si son herramientas que se ponen pues, al final para mejorar el estado emocional del paciente en ese momento, ¿no? Elena, cuando quieras, tú también vas a aterrizar, ¿no? Voy a aterrizar. Pues venga, dale. Gracias. Bueno, pues yo os voy a hablar un poquito de un proyecto en el que hemos participado como farmacia comunitaria que se llama Humanifar y que es realmente un instrumento que lo que busca es impulsar la humanización de la atención en la farmacia asistencial. Y se ha llevado a cabo, es un piloto y como tal se ha llevado a cabo en ciertas farmacias de España, en poquitas, pero ha servido para pilotar un poco este instrumento que os voy a contar. En primer lugar, contextualizamos un poco en qué consiste el proyecto y cómo se ha gestado y luego os cuento un poco la experiencia que hemos vivido. Lo primero que necesitábamos era llegar a un consenso y a una descripción única y que fuera transversal de humanización y enfocarla un poco a la atención farmacéutica para ver qué relación pueden tener esos conceptos. El objetivo del proyecto en sí era aplicar el instrumento, valorarlo, corregir y evaluar cómo puede implementarse a nivel de la farmacia comunitaria en este caso. Para ello, lo primero que se hizo fue un poco la conceptualización del término de humanización y enfocarlo a la atención farmacéutica, como os comentaba. Entonces, en primer lugar, se hizo un trabajo de investigación, un trabajo de campo, en el que se vieron distintas iniciativas que se habían hecho en distintos países europeos en diferentes ámbitos relacionados con la humanización. Y eso sentó un poco las bases de los conceptos. Y a continuación se hicieron entrevistas individuales a distintos compañeros farmacéuticos asistenciales de farmacia comunitaria, de farmacia hospitalaria y de atención primaria para recoger y recopilar un poco cuáles eran las características y las actuaciones que ellos consideraban importantes que tenían que formar parte de la humanización.
A continuación, con esas bases estructurales, se realizaron una serie de workshops en diferentes puntos de España. Yo participé en uno de ellos, tuve esa suerte, y ahí se hacía un trabajo más experiencial, más experimental, en el que se trataba de bajar un poco al detalle, a trabajar los conceptos de humanización entre distintos farmacéuticos para ver qué suponía para cada uno de nosotros en el desarrollo de nuestro día a día la humanización. Todo ese estudio se completó con una serie de encuestas también digitales a distintos compañeros y con una revisión bibliográfica. Y a partir de ahí se diseñó y se desarrolló este instrumento de Humanifar, llamado Humanifar. A través de él se realizaron estos 3 componentes que le confieren esa solidez al instrumento. Por una parte, un modelo conceptual, que es una guía orientativa de la acción, una guía más teórica, también una hoja de ruta que ayuda a seguir los pasos que deberíamos seguir para llegar a implantar las distintas herramientas en nuestro ámbito profesional. Y todo ello llevó a la creación de lo que se denominó Toolkit, que sería un conjunto de 21 herramientas, que lo vemos aquí. Ese Toolkit, en realidad, son un total de 21 herramientas estructuradas en distintos bloques, como podemos ver, que serían herramientas más relacionadas con diagnóstico interno, conocimiento, organización y procesos, formación y gestión de pacientes. En realidad, las herramientas no son excluyentes entre sí, están correlacionadas, y la idea es que en una farmacia, en este caso, que es donde se ha llevado a cabo el piloto, la farmacia pueda realizar un proceso de diagnóstico interno en el que vea qué necesidades tiene, cuál es su posición y cuáles son sus prioridades, para a continuación ver en el conocimiento cuáles son los puntos fuertes y débiles que debe trabajar, organizarse a continuación para ver cuáles serían los recursos y las necesidades que tiene, para poder hacer una formación que está más vinculada a la relación del personal de la farmacia, para finalmente realizarlo también y llevarlo a los pacientes con esa gestión de pacientes. Vamos a entroncar un poco con la experiencia que vivimos en la farmacia a partir de este desarrollo del proyecto. Las farmacias que decidimos participar, tuvimos inicialmente una reunión con el equipo de trabajo en el que nos presentaron este toolkit y nos pasaron un dossier en el que detallaban de manera más específica cada una de las herramientas. A partir de ahí, hay que decir que las herramientas están muy bien trabajadas, son factibles, se mezclan disciplinas como la psicología, la atención farmacéutica, etcétera, y eso hace realmente que cada una de ellas puedan implementarse y pueda evaluarse el trabajo que se hace con esas herramientas. En esa reunión nos indicaron que cada una de las farmacias participantes tenía que seleccionar al menos 2 herramientas para implantar y para trabajar sobre ellas. Y estaba previsto que en el tiempo de un mes, el proyecto duraba un mes, se realizaba un seguimiento en el que había 3 periodos de evaluación, 3 entregas con un plan que nos entregaban para evaluarnos y para entregar según las herramientas que cada uno había elegido. Y ahora ya os cuento cuáles elegimos nosotros y por qué. En nuestro caso, yo trabajo en una farmacia en la que somos 4 compañeros y 2 de ellos nos implicamos directamente en el proyecto. De tal manera que cada uno de nosotros, de los 2, leímos todo el dossier de las herramientas y quedamos en el compromiso de elegir 3 herramientas cada uno, de manera individual, y luego hacer otra reunión para ponerlas en común y discutir a ver con qué 2 nos quedábamos. Y hubo unanimidad total con las 2 que elegimos, que una de ellas fue autodiagnóstico en el bloque de formación y otra seguimiento en la parte de gestión de pacientes. La herramienta de autodiagnóstico la elegimos porque pensábamos que nos iba a ayudar a mejorar los procesos y a mejorar la relación entre los compañeros de la farmacia. Y en un proyecto de humanización veíamos que era esencial. Así, la propia herramienta nos facilitaba un cuestionario, concretamente el cuestionario de modos de conflicto de Thomas Kilmann, que consta de 30 ítems muy breves y que a partir de la puntuación te permitía situarte para ver
qué actitud o qué perspectiva tenías a la hora de gestionar los conflictos o las distintas situaciones en la farmacia, tanto con los compañeros como con los pacientes. Y el resultado se podía clasificar, en función de la puntuación obtenida, en estos cinco estilos. Si tu actitud ante los conflictos era de competencia, de colaboración, de compromiso, de evasión o de cesión. A nivel organizativo, nosotros hicimos este cuestionario a tiempo cero al iniciar ese mes del proyecto y durante las 3 entregas del seguimiento, es decir, 3 test más. Y ahí vimos cómo evolucionaba. Al final, la herramienta de autodiagnóstico lo que te permite es ver qué necesidades hay, cómo gestionas los conflictos y ver, sobre todo, si hay una evolución y si tienes un aprendizaje a la hora de gestionar los conflictos. Que eso, en realidad, es lo que más aporta y el objetivo de una herramienta de autoevaluación, ver si tú con ello vas aprendiendo y vas evolucionando en tu actitud y en tu comportamiento. Vimos que era así, que era positivo, y no solamente entre los miembros de la farmacia, entre el equipo, sino también con los pacientes. Y luego, por otra parte, la herramienta de seguimiento farmacoterapéutico, nosotros en la farmacia ya hacíamos seguimiento farmacoterapéutico, pero no desde un punto de vista de la humanización. Entonces, queríamos comprobar o evaluar si implantando procesos de humanización repercutía a la hora de hacer las intervenciones con los pacientes, tenía una incidencia en mejorar la atención al paciente o en algún resultado en salud. De tal manera que hicimos una comparatoria del seguimiento farmacoterapéutico que hacíamos antes de tener estos protocolos de humanización y después. Y vimos que fue positivo. Lo vimos en las técnicas que utilizábamos a la hora de comunicarnos con los pacientes, en la asertividad que mostrábamos cuando les atendíamos. También es cierto que captamos mayor número de pacientes, también por la motivación que teníamos con el proyecto. Y a nivel de resultados de la intervención, hubo una mayor adherencia a los tratamientos por parte de los pacientes, se detectaron un menor número de problemas relacionados con los medicamentos y realizamos un mayor número de intervenciones en general con todos ellos. Sobre todo, las derivaciones que hacíamos al médico, muchas veces derivábamos con una mayor capacidad de resolución de situaciones. Entonces, de esta manera, hemos visto que también implantando los protocolos de humanización en la farmacia, a la hora de vincularlos a las intervenciones que hacemos en los pacientes, daban como resultado una mejor actuación con el paciente y también se traducía o se podía medir en resultados relacionados con el seguimiento farmacoterapéutico. Y tras esta experiencia, ya para ir terminando, estos son un poco los datos cuantitativos del proyecto teniendo en cuenta a los demás compañeros que participaron. En ese mes de realización del proyecto se llevaron a cabo 158 actuaciones con pacientes. Y aquí veis un poco la valoración que se realizó en cuanto a la aceptación del equipo, el grado de satisfacción con las herramientas del toolkit y el impacto sobre el paciente. En todos los casos, la nota fue de un notable alto. Aquí os traía un poco las reflexiones de algunos de mis compañeros, de las opiniones que dieron sobre las herramientas y la utilización, de lo que les ayudó, porque cada uno eligió unas herramientas diferentes. Y lo que nos demostró sobre todo es que, en cuanto a la humanización, que si lo hacemos de una manera protocolizada, con registro y evaluando esos resultados, las posibilidades de hacerlo de una manera adecuada se incrementan. Y solamente quería terminar dando las gracias a la Fundación Pharmaceutical Care y en especial a Ana Dago, a los laboratorios Teva y a Rafael Borrás de manera personal y al grupo de ILC Consulting, a Luis Triquet y a Irene Lara, que fueron los consultores que nos ayudaron durante todo el proyecto, y a los equipos que hay detrás y a los compañeros farmacéuticos, que por ahí hay alguno, que hicieron posible este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes hablábamos del paciente. Si vemos un poco la evolución del paciente, antiguamente era básicamente una persona que sometida a lo que el médico o los profesionales sanitarios le dijeran. Luego pasó a ser, todos queríamos poner al paciente en el centro. El paciente en el centro, luego, pero
Y al final lo que ha quedado es que el paciente al final es partícipe del tratamiento, es decisor y es el que al final decidirá si esto se lo toma o no se lo toma, si la asistencia va bien o va mal, si quiere operarse o no quiere operarse y todo lo que sea. Por lo tanto, hemos de llegar a acuerdos con el paciente. Acordar con el paciente también es una parte importante de la humanización, porque si hacemos una reflexión para atrás y decimos, bueno, vemos las farmacias, 22.000 farmacias, todos hacemos cosas, el farmacéutico, y ahora estoy en la industria hace 10 años, pero he estado muchos años en la oficina de farmacia y puedo conocer un poco también el tema in vivo, no, in vitro, no in vivo, ¿no? In vivo, no in vitro, ¿no? Pero recuerdo que al final el paciente siempre es muy agradecido, por poco que hagas. Los farmacéuticos tenemos esta suerte, que es que haces muy poco y el paciente es muy agradecido. O sea, lo has de hacer muy mal para que el paciente no te agradezca o se vaya a otra farmacia. Es que lo has de hacer muy mal, casi. Le has de dar una patada o lo has de insultar o has de... Poca cosa. Por lo tanto, si todo esto de la humanización lo vamos aterrizando y en la relación con los pacientes, en la redistribución de espacios muchas veces, a nivel de confidencialidad, en cómo comunicamos o cómo ofertamos la cartera de servicios y cómo comunicamos los resultados del mismo, cómo interaccionamos con el farmacéutico hospital o con el médico, cómo tranquilizamos al paciente, porque al final estar tranquilo, estar sereno, al final de aquí ninguno se libra del final de todo este camino, pero que el camino sea un poco agradable, ¿no? y la gente pues, pueda vivir mejor. Al final, es un poco el resumen de ello. Hemos visto situaciones muy concretas. Este proyecto se va a aterrizar ya en farmacias ya sin piloto. Hicimos el piloto y yo siempre digo, no pilotos, siempre hacemos pilotos, todo el día estamos pilotando. Y al final hemos de bajar las cosas y a lo mejor con la experiencia nos damos cuenta de que no van bien, pero es piloto. Bueno, y ahora, si alguien quiere hacer una pregunta en 30 segundos, o sea, hay que saber sintetizar muy bien, ser muy breve. Si alguien quiere hacer un speech, lo puede hacer, pero 30 segundos también dan de sí. En Twitter usamos 140 caracteres y le damos bien. O sea que, bueno. Pero me gustaría que la gente participara y dijera o preguntara. ¿Que hay una pregunta? Gracias. Bueno, muchas gracias. Felicitar a las ponencias, a la mesa. Realmente me ha gustado, me he gastado 10 segundos. Las felicitaciones. Quiero citar a Shakespeare, decir, como decía, que soy humano y nada humano me es ajeno. Y a veces caemos en la trampa de pensar que todo es humanización. Por eso me gusta mucho la herramienta Humanifar. Me gusta mucho protocolizar los procesos, saber exactamente cómo realizarlos, cómo registrarlos y tener una hoja de ruta. Habéis hablado de su posible implantación. ¿Veis factible esta implantación? ¿Realmente necesitamos esto para humanizar? ¿Veremos resultados? ¿Cuándo lo vamos a poder ver? Un poco una opinión sobre la implantación de la herramienta. Pues por la parte que me toca, ¿no? Lo veo factible y además viniendo de una persona que ha participado directamente en el proyecto también, yo creo que también, y persona que lo diga así directamente, has visto la parte positiva de experimentar con la humanización y de realmente verlo en la farmacia. Entonces, eso yo creo que impulsa esas ganas de que se extienda al resto y de que los demás prueben también esa medicina, ¿no? Hasta que estamos aquí entre farmacéuticos. Entonces, yo lo veo factible. Si las negociaciones oportunas ponen a disposición del resto de farmacias el instrumento, lo veo que, por lo menos, que tengan la oportunidad de probarlo, ¿no? Y sí que vería necesario a lo mejor una formación, como nosotros tuvimos la oportunidad de formarnos en esa herramienta y ver un poco, aunque sea brevemente, cómo ponerla en marcha en la farmacia y tal. Y esencial, el registro y la evaluación, porque ese era realmente el foco que nos hacía estar firmes para poder dar respuesta y autoevaluarte. O sea, creo que eso, igual que en otros proyectos, es lo que realmente te hace seguir el protocolo, tener el toque de queda de responder y de que eso funcione, porque si no,
Otras iniciativas podemos tener a diario y de otras fuentes que realmente a lo mejor no llegan a funcionar porque no tienes que dar esa respuesta, ¿no? Entonces, ahí lo veo muy importante. Tener también ese toque de queda de tener que responder, de registrar y responder ante el proyecto. Eso yo creo que nos ayudó mucho. No, y poder desarrollar algún módulo específico, no todos. Yo creo, a ver, que la humanización al final es el plus, pero es el plus en el hospital, es el plus en la farmacia, es el plus en cualquier profesional sanitario. Dices, ya hacemos humanización. No hacemos humanización, no la estamos haciendo. Estamos haciendo, bueno, un buen trabajo, pero la humanización es un paso más. Es tratar diferente a cada paciente, es estar pendiente también de la familia, de los cuidadores, súper importantes. Muchas veces hemos de lidiar más con ellos que con los pacientes y hacer la vida agradable. Si me permites, te voy a discrepar y creo que sí que la hacemos. Vale. La podemos hacer mejor, pero creo que sí que la hacemos. No se me ocurre ningún farmacéutico de esta sala que no tenga en cuenta el entorno global del paciente que llega. Tú hablabas de pacientes, llevas 10 años en la industria, has dicho. El paciente ha cambiado mucho en 10 años. El paciente ahora tiene información. El paciente sabe lo que quiere y el paciente reclama y nos hace formarnos y nos hace estar mucho más al día y, desde luego, si algo nos hacemos sin que nos haga el paciente, yo diría que es pensar en el usuario, ya no digo ni paciente, en el usuario que entra por la farmacia en global, que a lo mejor no es un paciente y es simplemente alguien que sabes que hace deporte y que siempre tiene una lesión puntual en el tal, y estás pensando que ortoprótesis le puede ir mejor, tal. O sea, yo creo que humanizamos. Que tenemos que hacerlo mejor, que programas como este van a ser buenísimos para medir resultados, para hacer, pero tampoco vamos a tirar por tierra lo que llevamos haciendo tiempo por buen hacer y por esencia y por vocación. Si entiendes que tiro por tierra lo que llevamos haciendo, pues perdonad, farmacéuticos colegas, pero la verdad es que no es así. Lo que pasa es que a veces podemos hacer un plus más. Mira, sí, eso no te lo discuto. me gusta que me rebatas, ¿no? Porque entonces yo voy a ir más allá y tú, como vicepresidenta del Consejo, lo vas a entender, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho que en cualquier intervención desde la farmacia tendríamos que hacer 3 preguntas? ¿Sabe usted para qué lo toma? ¿Sabe cuánto tiempo se lo ha de tomar? ¿Todos lo hacemos? Yo no la he hecho siempre. No sé, a lo mejor todos lo hacemos. No te puedo decir siempre. Entonces, no, pero al final yo creo que vamos avanzando si nos vamos poniendo pequeños objetivos de mejora. Yo te entiendo, y evidentemente que el farmacéutico es un referente. Entonces habla de la farmacia rural, evidentemente la farmacia rural es el único referente muchas veces. Pero es que si no nos ponemos retos... No, estoy de acuerdo en que hay que mejorar, te he dicho desde el principio. Pero que somos... Pero no digamos que no somos hacemos. muy buenos, muy listos y muy guapos. Aquí todos... No se trata de eso, Rafa. No, se trata de decir broma, que podemos pero estar más guapos, pero tampoco estamos tan feos. Tampoco. Aún tenemos nuestro público. Muchas gracias, felicidades a todos. Ponencias interesantes y que nos hacen pues, reflexionar, ¿no? Mi intervención iba un poco pues para poner un poco de vaselina en esta tensión que aflora, para trasladaros una reflexión que creo pertinente compartir, y es que nuestra profesión tiene la oportunidad de realizar un medicamento individualizado que en gran medida responde a esta humanización. La fórmula magistral, la adaptación de la galénica, de la dosis, de la asociación o de la concentración, es una grandísima oportunidad. Llevamos muchísimos años haciéndolo y creo que somos de las pocas profesiones sanitarias que son capaces cortado de verdad. Me he cortado el micro, perdón. Lo de los 30 segundos, no, pero... Fórmula magistral. Perdona, podemos hacer una excepción y darle 30 segundos más, solo 30. Nos Se hemos están quedado en divirtiendo. fórmula y nos falta el magistral. Se lo están pasando 30 genial. segundos solo. Bueno, pues nada, ya lo has dicho. La formulación magistral es una herramienta fantástica. Entiendo que es bueno sacarlo a colación en este debate, porque es un patrimonio muy nuestro, muy de farmacéuticos, y creo que es bueno que seamos conscientes y que lo defendamos, porque es un privilegio y una suerte poder ofrecer esto a la sociedad. Simplemente quería compartirlo y felicitaros al tiempo. Gracias. Gracias. Totalmente de acuerdo. ¿Tenemos otra pregunta o reflexión?
buenas tardes. Yo soy Joaquín Brown, vengo de Barcelona y también he participado en la prueba piloto. Nos pareció una experiencia extraordinaria y cuando Elena decía que 2 de los 4 miembros de la farmacia habíais compartido estas inquietudes, yo os invitaría a todos a que se extendiera a todos los miembros del equipo, porque entonces se motiva mucho y se nota efectivamente que la farmacia está más enfocada hacia este objetivo de la humanización. O sea, es muy importante conseguir que los equipos participen en eso. Y bueno, en nuestro caso lo tomamos pues, como un motivo en las reuniones de la farmacia que se hablaba y entonces el resultado era exponencial. Entonces yo también quiero agradecer a Ana, quiero agradecer a Rafa, quiero agradecer a Lluís y a Irene porque nos presentaron un instrumento que es muy interesante para el trabajo. Y me parece que los 30 segundos ya los he agotado, pero que sí que vale mucho la pena. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que han dado de sí los 30 segundos porque has dicho muchas cosas y la verdad es que, bueno, que ya iba por ti, ¿no? El tema de extenderlo a todo el equipo. Te respondo, era una estrategia encubierta, porque aunque directamente 2 participábamos de manera activa, pero imprimimos carácter en los otros 2, de manera que les envolvimos un poco. Ellos no realizaban el test de diagnóstico, ¿no? Pero indirectamente nosotros imprimimos ese carácter de la humanización y entraron en el juego. Entonces repercutió en el equipo de la farmacia. Sí que es verdad que se hubieran realizado el test y tal, hace equipo y lo suyo es implementarlo en todos desde el principio a la vez y de manera correcta. Pero no nos quedamos atrás, también te lo tengo que decir. Gracias. ¿Más comentarios, preguntas? Nos quedan 10 minutos. Aquí. Bueno, voy a repetir, voy a usar 30 segundos más, aunque sea de esta manera, para entroncar un poco con el debate anterior. Por supuesto que siempre hemos trabajado de manera humana y lo tenemos que poner en valor, pero creo también que es importante iniciar proyectos y procedimientos como el que vemos para que las cosas se registren, se protocolicen, se realicen de una manera profesional, apoyándonos en el conocimiento de otros profesionales que nos ayuden a generar equipo y a buscar de manera proactiva procesos de humanización. Siempre se ha hecho, pero creo que estos protocolos, estos procesos nos ayudan a avanzar, por un poco dar y centrar y unificar el debate que teníamos antes. Ha sido muy positivo esta herramienta y este proceso. Gracias. Yo aquí, por ejemplo, uniendo con esto, lanzaría un reto que seguro que muchos de nosotros ya lo hemos hecho. Lo de antes no hay ninguna tensión entre Marta y yo, que nos queremos mucho. Para mí no es un momento tenso, no, es un momento de... No, es que lo ha comentado nuestro compañero, pero para nada. No. Pero un reto, ¿no? Por ejemplo, o sea, si nosotros cogemos la media de 2.000 pacientes por farmacia, estamos hablando de que 300 pacientes son el 80% del volumen de la farmacia. 300 pacientes. El reto es, de estos 300 pacientes, no porque sean los que me dan el 80% de mi facturación, sino porque son los más frágiles, que son los más polimedicados. De estos, sé nombre y apellidos, sé su situación social, sé cómo le puedo ayudar más. Este es un reto. Y seguro que muchos de vosotros decís, sí, los conocemos, pero yo lo lanzo, porque yo creo que es importante, porque es un grupo de población muy frágil y que la farmacia es clave en eso. Y evidentemente que los cuidas bien, pero podemos hacer más cosas. Por ejemplo, cualquiera de nosotros sabemos las asociaciones de pacientes que existen en mi ciudad o en mi región donde yo puedo derivar a un paciente. Porque las asociaciones de pacientes, os recuerdo que pacientes con pacientes es uno de los mix mejores para que uno lleve mejor su enfermedad. Porque al final el similar es el que te ayuda. Yo es otra de las preguntas que lanzo. La humanización va muchas veces por ahí, no va solo en tener un buen trato, en tener un trato afectivo, que lo tenemos todos, sino en ese paso, en ese plus que decimos, ¿no? De intentar ir superándonos. Yo creo, si me permite, que yo creo que sí que se está haciendo un avance en esa línea y quiero poner en valor el trabajo de los colegios también, que aquí hay bastantes representantes con las asociaciones de pacientes y del consejo, aunque quede feo que lo ponga en valor yo, pero yo creo que sí que nosotros tenemos, decía antes, la escuela con pacientes, que ahí
la diferencia que tiene es que no se enseña a pacientes, sino que se trabaja con asociaciones y a la vez con los farmacéuticos sobre qué necesitan en una patología concreta. Pero en los colegios también me consta que hay muchísimos convenios y cursos de formación que no vienen a ser otra cosa que decirle al farmacéutico de base: acuérdate que cuando tengas a un paciente con tal, le puedes derivar a la asociación. Y me parece que es algo que está increciendo. O sea, que todavía es mejorable, por supuesto, también, pero creo que quizá la pandemia también nos ha abierto ese querer colocar al ser humano, ya no digo ni al paciente, con alguien que le pueda hacer bien. Y desde luego las asociaciones hacen bien. Nosotros, perdón, yo me di por aludido lo que acaba de decir de la pandemia, ¿no? Yo creo que si algo hemos aprendido de la pandemia, aparte de todo lo que hemos sufrido, es que realmente los profesionales sanitarios sí que estamos humanizando y que es fundamental la vivencia del paciente en esos momentos de vulnerabilidad, que es la enfermedad o lo que ha sido la pandemia. Nosotros, en el plan de humanización que tenemos, ya barro para casa, uno de los pilares, que es lo de los pacientes, nosotros, esos pacientes, lo que queremos hacer es escuchar su voz, darle el voto de confianza para que participe con nosotros. Y fruto de ello ha nacido un comité asesor de pacientes, que está integrado por 25 pacientes. Como no podemos coger a todos, hemos seleccionado 4 o 5 al azar de las patologías más gruesas, pues de esclerosis múltiple, de VIH, de oncología, de enfermedades inmunomediadas, y luego hemos seleccionado asociaciones de pacientes que nos van a asesorar en la estrategia. De hecho, el nuevo plan de humanización, que lo tenemos que renovar para el año que viene, nos vamos a reunir justo a finales de este mes con ellos para empezar a definir cuáles son las estrategias que queremos abordar con ellos. Roberto, yo te quería hacer otra pregunta. Aparte de esta, quería hacerte otra y es muy directa. ¿Tú tienes relación con las farmacias de referencia del Gregorio Marañón? Pues al hilo de ese comité asesor de pacientes, y te agradezco la pregunta, y de ese proyecto de Pharmacenter, que los pacientes venían a urgencias, y claro, muchas veces llegaban y decían, el médico la atendía, pues yo qué sé, te digo, mi madre es médico de medicina nuclear, de gammagrafía sabrá lo que sea, de PET será la mejor del mundo, pero de medicamentos, más allá del yodo radiactivo, muy poquito, y del levotroid. Y claro, a veces te viene el R1 de medicina nuclear a ver un paciente de urgencias y te viene un paciente con un debut diabético, te viene con una deshidratación o lo que sea, o un síndrome coronario agudo, si me permites el caso. Entonces, claro, ese paciente le ponen la medicación al alta, a ver cómo se lo explica, y que de aquí no salga esto, no me malinterpretéis, pero a ver cómo se lo explica al paciente y a ver qué hace con esa receta, que no está acostumbrado a manejarse nosotros tenemos el sistema MUP, que es en Madrid, no sé si en el resto de comunidades es igual. Pues claro, el paciente sale de urgencias y va a la oficina de farmacia, o la de abajo de su casa o la que tiene enfrente del hospital. Claro, te llama el farmacéutico muchas veces al Pharmacenter. Oye, que este paciente no tiene esto en el MUP. Oye, que esto cómo va. Este medicamento no está financiado, o esto es de uso hospitalario, o esto no sé qué. Eso nos llaman. Entonces, a raíz de ello, hemos creado un proyecto que es un convenio de colaboración con todas las oficinas de farmacia como las top que más pacientes vienen al hospital. Y estamos trabajando con ellos en proyectos para mejorar esa comunicación y esa continuidad asistencial que tanto falla entre ambiente hospitalario y ambiente primario. General, buen punto. No solo en la farmacia, además. Yo creo que esto es clave, es importantísimo. Y al final, el paciente es el que se beneficia. No es un tema de egos, de no relacionarse, de nada. Al final, todo lo que hagamos va al saco del paciente, que eso es lo importante. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? Vuelvo a ser Juan del Arco, no he cambiado de nombre. Yo sí quería abundar un poco en lo que habéis dicho. El trabajo con las asociaciones de pacientes me parece fundamental y creo que ahí, como bien ha dicho Marta, los colegios podemos realizar una gran labor, ¿no? O sea, el conocer todas las asociaciones de pacientes que están en cada territorio y que las farmacias las conozcan y puedan derivar a las personas a las que atienden esas asociaciones de pacientes. Y de pacientes y de no pacientes, porque alguien ha dicho en alguna de las mesas anteriores, en alguno de los talleres, que ya no hay que hablar de pacientes, hay que hablar de personas, porque muchas de las personas que vienen a la farmacia no están enfermas. Vienen por tema de prevención, tienen una hipertensión, por ejemplo, no son pacientes. Una persona con hipertensión no es un paciente, es una persona. Entonces, yo creo que es importante, y en la humanización también es muy importante el lenguaje. Yo creo que muchas veces también el hablar de enfermedad, el hablar de pacientes, el hablar como que victimiza. Yo creo que tenemos que
que modificar nuestro propio lenguaje. Y otro lenguaje que creo que también tenemos que modificar para acercarnos a las personas es: estamos con la comunidad, estamos contigo. No somos una oficina, somos una farmacia comunitaria. A las oficinas la gente no va con confianza. A la farmacia comunitaria sí. Y creo que el lenguaje es importante, porque el lenguaje transmite ideas. Tenemos que vender que somos farmacia comunitaria, que estamos con la comunidad y tenemos que estar con las personas. Totalmente. Muchas gracias por la reflexión. Y esto del lenguaje es clave. Cambiar el lenguaje y también, a lo mejor también suavizar el que hay, ¿no? Porque muchas veces hablas de cáncer y bueno, ya es cáncer, muerte, tal cual. Yo creo que entre todos, pero profesionales sanitarios, medios de comunicación, que son muy importantes también en todo esto, pues le hemos dado a muchas palabras una aureola de negatividad que se tendría que suavizar, y el cambio del lenguaje también. Yo creo que has hecho una muy buena reflexión, Juan. ¿Alguien más? Haremos las dos últimas. Si alguien tiene para un cierre, pues adelante. Lo primero, muchas gracias por la ponencia, la mesa muy aclaradora. Yo quería preguntar en la relación, las comunicaciones con el farmacéutico, con centros de salud o los médicos, de cara a las desprescripciones, pacientes mayores de 65 años, con benzodiazepina de hace 5 años pautada, que todavía la siguen tomando. ¿Cómo debemos actuar o en qué punto a nivel nacional se encuentra esta incongruencia que tenemos que ver casi todos los días? Y sobre todo con las recetas caducadas del centro de salud, que vienen, no está la receta activada, de electrónica, y ¿qué hacemos ahora? Se tiene que tomar una medicación que no va a poder tomarse. Marta. Realmente contesto, o sea, no sé si es una pregunta que teníamos aquí en la humanización. ¿Qué podemos hacer? Hombre, yo cuando pensaba en todo esto, una de las carencias que tiene el sistema es la humanización y la comunicación transversal. Contaba Roberto el programa que estaban haciendo de comunicación entre la farmacia hospitalaria y las farmacias comunitarias, y es buenísimo, pero es que muchas veces no hay comunicación entre el médico especialista y el médico de atención primaria, con lo cual estamos demandando algo que es muy difícil. Yo creo que es fundamental esa comunicación, que es fundamental que nosotros como farmacéuticos y como agentes de humanización velemos por la desmedicalización de todo el que lo necesite. Yo esto, mientras he estado en el colegio, lo he defendido mucho con la administración, que precisamente por esa visión global del paciente o de la persona, como bien decía Juan, que me ha gustado mucho esa intervención y lo de medir el lenguaje. Precisamente por eso, para nosotros, la señora María no es la que se va a gastar 2,20 en un Noctamif. Es una visión global y sabes cómo quieres tratarle y cómo quieres ayudarle, y probablemente una es derivándole al médico para una desprescripción, pero solo podemos derivarle, no podemos hacer mucho más. Nosotros desde el ámbito hospitalario, en muchos hospitales, lo que hacemos es en determinados servicios, sobre todo en geriatría, a lo mejor medicina interna, cardiología, neumo, hacemos una conciliación al ingreso y una conciliación al alta. Entonces, durante ese proceso de conciliación donde revisamos o hacemos, como dice una compañera mía, una valoración integral de la farmacoterapia, que tenemos en cuenta múltiples aspectos, sí que incidimos mucho en esa desprescripción para que el paciente, esa desprescripción que la hacemos con el médico especialista, para que el paciente cuando se vaya de alta vaya con un tratamiento acorde a sus necesidades y no esa marabunta a veces de 20, 30 medicamentos que podemos ver, que la verdad es que asusta. Yo, sinceramente, como farmacéutico no sabría ni cómo tomármelo yo, cómo lo va a saber un paciente mayor. Y ahí, desde el hospital, sí que solemos hacer ese ejercicio. Bueno, no es propiamente el tema, a lo mejor, de la mesa lo que voy a decir, pero a colación de la conciliación que comentabas, precisamente con el Consejo General, colaboré en un proyecto hace unos años de conciliación de medicamentos que se ha llevado a cabo en dos fases, el Concilia 1 y 2, en el que precisamente participaban farmacéuticos de diferentes ámbitos asistenciales, farmacéuticos hospitalarios, de atención primaria y de farmacia comunitaria. Y ahí, en este caso, nos centrábamos en la conciliación al alta, no al ingreso. Pero en realidad había esa comunicación entre nosotros y como el paciente, como siempre, y sí que se trabajaban en la conciliación de los medicamentos, incluso en alguna de prescripción cuando era necesario. Pero esa comunicación sí que llegaba
desde el farmacéutico hospitalario en contacto con el médico especialista y desde el comunitario en la comunicación con el médico de atención primaria. Entonces, como referencia de que sí que se han puesto en marcha proyectos vinculados a esa iniciativa y a resolver esos problemas, que no estamos parados, ¿no? Sí. Muy bien, pues gracias por la pregunta. Nos queda, allí si veis, allí detrás hay un reloj que me indica 1 minuto y medio, por lo tanto, yo creo que habremos quedado para la organización, habremos acabado en hora. Gracias a todos. Yo creo que es un tema apasionante, todo el mundo puede opinar, es un tema opinable, tiene 1000 aristas, tiene 1000 definiciones. Eso es como el medicamento, ¿no? Que todo el mundo opina, la vecina del cuarto, la amiga, la tía. Esto es lo peor. A mí es lo que más nervioso me ponía. Pues esto yo me lo he tomado, me ha ido bien. O tómate lo otro. Esto también lo hemos de combatir desde las oficinas de farmacia. También os animo a que combatáis esto y sobre todo un tema muy importante. Siempre hablamos del efecto placebo de algunos medicamentos, pero hay el efecto diferente, que es el efecto nocebo, que es cuando los pacientes no creen bien en su medicación, son reacios a tomarlos, bueno, sí, pero no. Y todo esto también luego se traduce en resultados negativos en la farmacoterapia. Por lo tanto, muchas gracias a todos y espero que os haya gustado la mesa. Gracias.